Le ruego de sus oraciones para que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Y el Señor sea su Santo Espíritu que nos guíe y que el Señor hable a nosotros, a nuestras vidas el día de hoy. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Le ruego que ponga atención, por favor, y porque es un tiempo sublime, amén, porque es la palabra del Señor, amén. Mateo 12, hermanos, versículo 30, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando lo tenga me indica con un amén, por favor. 12, versículo 30. En el nombre del Señor Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo vuelvo a leer. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén, hermanos. Tome su asiento, alabando al Señor, glorificando su nombre. Amén. Aquí, hermanos, en la vida realmente no hay neutro, o no hay un lugar medio donde diga la persona: me voy a quedar aquí en medio. Está Dios y está el enemigo. Entonces la persona decide si está con Dios o está con el enemigo, pero no puede estar en un lugar neutro. Es lo que el Señor está diciendo. Cuando Él dice, ¿verdad? El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es, ¿verdad? O la persona está con Dios para hacerle guerra al enemigo, o la persona está con el enemigo para ir en contra de Dios. Pero no hay un lugar en medio, realmente. No hay un lugar neutro. Amén. La persona decide, cada quien decide realmente. El Señor dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Amén. Como dice el salmista, ¿verdad? Cuando dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Amén. Si el Señor no vela la guarda, en vano, ¿verdad? Velan los que están guardando. O sea que tiene que estar Dios en nosotros, amén, para que de esa manera nosotros estemos del lado del Señor y le hagamos guerra al enemigo. Alabamos al Señor, hermanos. Solamente existen, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, hay dos caminos. Hay un camino que lleva a la salvación y un camino que lleva a la perdición. Amén. Y la persona es la que decide. Usted decide, yo decido. Amén, hermanos. Dios es misericordioso y nos expone el camino de la vida. Amén. Y el Señor nos exhorta a que escojamos el camino de la vida. Amén, hermanos. Pero cada persona decide lo que quiere hacer con la vida que Dios le ha prestado. Amén. Existe el reino de luz y el reino de las tinieblas. Leamos unos versículos. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1 dice el versículo, gloria a Dios, del 12 en adelante: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice el 13: el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Note, ¿verdad?, lo que Dios hace con el ser humano. Amén. Con aquella persona que se entrega al Señor, Él lo toma porque está en donde, del otro lado. Haga de cuenta que es un campo de guerra, hermanos, ¿verdad? Donde hay un enfrentamiento. El enemigo está del otro lado, amén,
Dios está de este lado y ¿qué es lo que hace Dios? Amén. Saca a la persona del grupo del enemigo, amén, y lo pone en su pueblo, amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso lo que hace el Señor. Está el reino de las tinieblas y está el reino de luz, que es el reino de nuestro Dios. Amén. O sea que no hay realmente otra dirección, solamente hay dos direcciones. Alabamos al Señor, hermanos, y cada persona decide qué dirección tomar. Segunda a los Corintios, vamos a leer ahí lo que dice el capítulo 6. Por eso, hermanos, el reino de Dios no se puede mezclar con el reino de las tinieblas. Se da de cuenta que es como el aceite y el agua, que no se llevan. Amén. Y aquí en este pasaje habla una exhortación al pueblo. Dice el versículo 14, 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El verso 17, ¿qué dice? Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, hermanos. Los que son hijos de Dios, amén, no deben de mezclarse, sí, hermanos, con los hijos del mundo o los hijos del diablo, pues es lo que dice la palabra del Señor, en la manera, hermanos, de ser participantes, ¿verdad?, en las cosas que están mal delante del Señor. No hay ningún acorde entre Dios y el enemigo. No tienen nada en común. Es completamente diferente el camino de Dios y el camino, ¿verdad?, de la perdición del enemigo. Amén, hermanos. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice estas cosas: no os unáis en yugo desigual, amén, no seáis participantes. Tiene que salir, amén, de ese ambiente cuando es un ambiente de perdición. ¿Por qué? Porque Dios prometió habitar en medio de nosotros, amén, hermanos, y Él es santo, y también dice que su pueblo tiene que ser santo delante de su presencia. Ahora, cada persona decide lo que quiere hacer con su vida. Amén, hermanos. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, y nos enseña el Señor que lo mejor para nosotros es caminar juntamente con el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre, hermanos? Usted se acordará de la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Vamos al capítulo 13 de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 13 de Mateo. Alabe al Señor, hermano. Usted, hermano, considere como hijo de Dios primordialmente, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene delante del Señor. Amén, hermanos. Porque como hijos de Dios, hermanos, el Señor nos enseña de que en sí solamente hay dos direcciones, dos caminos, amén, dos grupos, dos dioses, amén. El Dios de este siglo, como le llama la palabra del Señor, y el Dios todopoderoso. Y cada uno, repito, particularmente decide con qué Dios quiere irse. Amén. Pero la palabra del Señor nos enseña que tenemos que nosotros irnos por el camino correcto, siguiendo a nuestro Dios, porque es lo mejor. Es lo mejor para usted y para mí. Leamos unos versículos aquí en Mateo 13, hermanos. Gloria a Dios.
Dice el verso 20, gloria a Dios, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Amén, hermanos. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo. ¿En dónde? En mi granero. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si leemos la interpretación de la parábola? Verso 37, ahí mismo, el capítulo 13. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, ¿qué es, hermanos? Es el mundo. La buena semilla son los hijos ¿de quién? Del reino. Y las cizañas son los hijos ¿de quién? Del malo, ¿verdad? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Amén. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven ¿de qué, hermano? De tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice, hermanos? Oiga. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La cizaña es los hijos del malo, los hijos del enemigo. Ahora, ¿quiénes son entonces los hijos del enemigo? Aquellos que causan tropiezo y que hacen iniquidad, que hacen maldad delante del Señor. ¿Quiénes son el trigo? Los hijos de Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el fin de la cizaña? Ser quemada, o sea, será arrojada en el fuego eterno, el fuego que nunca se apagará. ¿Qué sucederá con el trigo? Van a entrar al reino de Dios, amén, y van a vivir con Dios para siempre. Ahora, usted decide, yo decido a quién quiero seguir. Pero solamente hay dos direcciones. Paz de Cristo, hermanos. Solamente hay dos direcciones. Amén, hermanos. O seguimos a Jesucristo y sufrimos por Jesucristo, sometemos nuestra carne por Jesucristo, amén, para ir a la eternidad con Él, con el Señor, para descansar para siempre, o nos dejamos llevar por el mundo, por el enemigo, ¿verdad? Donde el fin va a ser la condenación eterna. Paz de Cristo, hermanos. Bendito su nombre para siempre. O entramos por la puerta estrecha, la puerta angosta, que es bien complicado entrar, ¿verdad? Para nuestra humanidad es bien complicado entrar por esa puerta, porque no fácilmente se quiere someter a Cristo. Alabamos al Señor, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Mateo 7, hermanos, leamos. Bendito su nombre. Pero no puedes servir a Dios y servir al diablo. Santiago dijo, hermanos, que una fuente no puede vertir agua dulce o agua salada. O sale agua dulce o sale agua salada. Alabamos al Señor, hermanos.
Bendito su nombre. O alabamos al Señor o maldecimos a las gentes. Pero dice Santiago, hermanos míos, eso no debe ser así. Amén. Tenemos que nosotros más bien servir a Dios. Mateo, gloria al Señor Jesús. Mateo 7, dice el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué más dice? Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde, hermanos? A la vida. ¿Y qué más dice? Y pocos son, oiga lo que dice, los que la hallan. Amén, hermanos. ¿Verdad que el Señor está apelando a la conciencia, a la libre decisión de la persona? Amén. Gloria a Dios. El Señor le dice: entrad por la puerta estrecha. Es el consejo de Dios. Amén. Porque Dios quiere salvarnos a todos. Él quiere salvar a toda la humanidad. Y siempre el consejo de Dios, la exhortación de Dios para su pueblo es que entra por la puerta estrecha. Porque la puerta ancha, esa entran muchos por ahí y van a la perdición. Bendito el nombre de nuestro Dios. Tenemos que entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha significa, hermanos, seguir las pisadas del Maestro, obedecer la doctrina del Señor, amar al Señor sobre todas las cosas. El Señor Jesús dijo en una ocasión: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros somos los que decidimos si vamos a seguir al Señor o no vamos a seguir al Señor. Ahora, el consejo del Señor es: entra por ahí, sígueme a mí, porque de esa manera vas a obtener la vida eterna. Porque el camino ese ancho, la puerta esa ancha, lleva a la perdición eterna. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermanos? ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? No me ve a mí. Mire lo que dice la palabra del Señor, por favor, porque es la palabra de Dios, hermanos. Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo, Deuteronomio, gloria a Dios, le dice al pueblo en el capítulo 30, aleluya. Verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén, hermanos. Como lo que el Señor Jesús nos decía, amén. Él dice: entrad por la puerta estrecha, y luego nos muestra el Señor, porque la puerta angosta, la puerta ancha, el camino ancho, ese van muchos por ahí y va a la perdición. Amén. Nos muestra el Señor los dos lugares. Nos muestra el Señor la vida y la muerte. Amén, hermanos. Usted decide. Cada persona decide si quiere seguir en el mundo haciendo el pecado, viviendo conforme a la voluntad del diablo. Cada persona decide. Amén. Pero lo mejor es servir a Cristo. Si caminamos con el Señor, hermanos, 30, 40, 60, 80, los años que Dios nos preste de vida, caminamos con Él, hermanos, nos vamos a ir con el Señor a la vida eterna. Todo el tiempo que estemos aquí, que Dios nos permita vivir, hermanos, no va a ser en vano. Va a haber una gran recompensa para nosotros. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. La Biblia habla muy poco de Enoc, por ejemplo. Vamos al Génesis, pero lo poco que habla de Enoc, hermanos, da a entender mucho. Aleluya. Vamos a Génesis capítulo 5. Gloria a Dios.
Dice el versículo 21, hermanos, 5:21. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y luego el 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué sucedió? Y desapareció porque le llevó Dios. ¿Se lo llevó Dios? Sí. No conoció la muerte, ¿no? ¿Qué? Se lo llevó el Señor. Pero ¿qué sucede? Enoc caminó con Dios. Amén. Mucha gente quiere caminar con Dios, pero quiere caminar a su manera. Y no es así. Los necesitados somos nosotros. Somos nosotros los necesitados, amén. Usted y yo tenemos que acoplarnos a Él. Porque, amén, Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso. Ahora, mucha gente quiere servir a Dios, pero quiere servir a Dios a su manera, y así no es. Bendito el nombre de nuestro Dios. Tenemos que servir a Dios conforme a su voluntad. Cuando la Biblia habla de que Enoc caminó con Dios, significa de que Enoc fue un hombre piadoso, un hombre que hacía la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre, hermanos? Bendito el Señor Jesucristo. Amén. En el libro en Hebreos, hermanos, leamos el Hebreos 11, cuando habla acerca de la fe, leamos el versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Les decía aquel día, ¿verdad?, de cómo una persona, yo hablándole del Señor, me decía que sí creía en el Señor Jesús, pero que también creía en la encarnación. Y le explicaba yo de que pues la Biblia no habla de la encarnación, sino que habla de la resurrección. Pero así hay muchas personas que dicen creen en Dios, pero quieren creer en Dios a su manera, y no es así. Hebreos capítulo 11, gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Hebreos capítulo 11, dice el versículo 7. Por la fe Enoc, perdón, no es el versículo 7, gloria al Señor Jesús. El verso 5 es, después vamos a leer el 7. Por la fe Enoc fue traspuesto, 11:5, amén, hermanos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice, hermanos? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Amén. Dios se lo llevó a él, cuerpo, alma y espíritu. Se lo llevó el Señor. Amén, hermanos. Pero antes de ser traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, lo que significa de que fue un hombre que vivió conforme a la voluntad de su Dios. Si nosotros queremos irnos con Dios, hermanos, tenemos que caminar conforme a la voluntad del Señor. Alabamos al Señor, hermanos. Tenemos que esforzarnos, amén. Tenemos que seguir al Señor, seguir su doctrina, seguir su enseñanza, hacer su voluntad. De esa manera es como vamos a caminar con Dios. Y el día, ¿verdad?, que Él decida, nuestro Dios, llevarnos, nos va a llevar a su presencia. Amén. Eso es lo que deseamos, hermanos, estar un día en la presencia del Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Queremos la salvación, queremos estar con nuestro Dios. Amén. Tenemos que caminar con Él, haciendo su voluntad. Alabamos al Señor, hermanos. Enoc fue un hombre también que fue justo, dice la palabra del Señor. Fue un hombre obediente, amén, donde no habían sucedido todavía cosas de las que Dios le había dicho que iban a suceder, como cuando le dijo que iba a llover. En el tiempo de Noé no había llovido, y entonces este hombre creyó a la palabra del Señor. Le dijo Dios: hazte un arca
y este hombre fue obediente, siguió todas las instrucciones que el mismo Dios le dijo, y así de esa manera él, obedeciendo a Dios, ¿qué sucedió? Entró en el arca él y su familia y fueron salvos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. La obediencia es importante delante del Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Qué les parece? Unos versículos ahí. Regresemos a Génesis y luego después vamos a leer en Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Génesis capítulo 6, hermanos. Podemos leer el versículo 9 solamente. Dice: estas son las generaciones de Noé. Y luego dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice? Con Dios caminó Noé. Amén, hermanos. ¿Cómo estaba en el tiempo de Noé la maldad de los hombres? Era mucha la maldad, la violencia. O sea, eran tiempos bastante duros. Pero Noé fue un hombre piadoso. Noé fue un hombre que tuvo temor de Dios. No se dejó arrastrar por la corriente de los malvados, ¿verdad? No siguió el camino de la perdición, sino que obedeció a la voz del Señor. Oiga, la voz de Dios ha llegado a nuestras vidas. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer la voz del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. En Hebreos 11 es cuando dice, hermanos, leamos otra vez ahí en Hebreos, ahora el versículo 7. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Dice el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué dice? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué sucedió? Creyó Noé, creyó a la palabra del Señor. Por esa fe condenó al mundo. Por esa fe, siendo él obediente a la palabra del Señor, eso lo llevó ¿a qué? A la salvación. Él y su casa fueron salvos. Alabamos al Señor, hermanos. Noé fue obediente, hermanos, de tal manera que él fue y les predicó acerca del diluvio a las personas. No habla mucho la palabra del Señor, hermanos, pero lo poco que habla nos da a entender esto, que Noé fue un pregonero de justicia y fue y les predicó a las personas, a los impíos, al mundo de los malvados, acerca de lo que iba a acontecer, y realmente no creyeron a la voz de Noé. Amén. Noé fue un hombre que obedeció al Señor, que fue y les predicó a las personas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Lo hemos leído en otras ocasiones, pero vamos a leerlo, amén, en Primera de Pedro, cuando dice el capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Alabe al Señor, hermano. Dice el versículo 18, hermanos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. 3:19, hermanos: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados se refiere, hermanos? Versículo 20: los que en otro tiempo, ¿qué hicieron? Desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Aquí está hablando de quién, hermanos? De Noé. Ahora, ¿cómo fue Cristo a predicarles al mundo de aquellos impíos? Usando a Noé.
Quiero que lea más detenidamente esto, hermanos, si no lo ha comprendido. Note usted que el versículo 18 habla ¿de quién? De Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En espíritu. En el cual, sí, hermanos, en el espíritu también fue y predicó ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, perdón. Bendito el Señor. O sea que el Espíritu de Cristo en Noé, amén, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que estaban, ¿verdad?, encarcelados ¿en qué? En la maldad, en el pecado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Alabamos al Señor, hermanos. Fue obediente Noé, ¿verdad? Fue pregonero de justicia, como dice Pedro en la segunda carta. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 2. Gloria a Dios. Verso 5 de la segunda carta de Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué dice? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Alabamos al Señor, hermanos. Vea que Noé fue pregonero de justicia. Fue un hombre que predicó, fue un hombre que obedeció al Señor, fue un hombre que caminó con Dios. ¿Y qué sucedió? Al final de su vida se fue con Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Igual nosotros, si caminamos con Dios, nos vamos a ir con el Señor. Amén, hermanos. ¿No se alegra usted por eso? Porque hay esperanza, hermanos, amén, para nosotros. Porque un día se va a acabar todo el asunto, todas las necesidades, todos los problemas, un día se van a terminar, amén. Y ese día, hermanos, no estamos muy lejos de ese día, que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Un día también nosotros nos vamos a ir con el Señor. Usted y yo tenemos que caminar con el Señor. Amén, hermanos, porque si no caminamos con el Señor, vamos a estar en contra del Señor, y todos los que estén en contra del Señor, su fin va a ser trágico, terrible. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Echémosle ganas, amén. Sí, hermanos, bendito el Señor Jesús. Cada uno de nosotros sabemos realmente. Usted conoce su forma de ser, usted conoce su corazón, usted sabe realmente qué tan íntegro es con Dios. Amén. Cada uno lo sabe y Dios lo sabe también. Amén, hermanos. A Dios no lo podemos engañar nosotros. Amén, hermanos. O estamos del lado de Dios o del otro lado. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Cuando Josué tuvo, antes de conquistar Jericó, tuvo un encuentro con un varón que tenía la espada desenvainada. ¿Quiere que lo leamos, hermano? Vamos a leerlo. Josué capítulo 5. Gloria a Dios. Y Josué le preguntó al varón: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y vea lo que le contestó el ángel, porque fue un ángel. Josué capítulo 5, gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús. Nos conviene estar del lado del Señor, hermanos, porque del otro lado es pura perdición, puro sufrimiento, hermanos. Imagínense, puro dolor aquí en la vida y luego después, si se va sin el Señor. Señor nos ayude, amén, a mantenernos firmes en su camino, amén. 5, hermanos, versículo 13 dice de Josué: estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada. ¿Cómo la tenía, hermanos? Desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El Señor nos está preguntando a nosotros: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Usted, cada uno sabemos, hermanos. Amén, hermanos. Verso 14.
Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué le dijo el príncipe, hermanos, del ejército del Señor? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a José, ¿qué le dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué hizo Josué? Así lo hizo. Ahora le pregunto a usted, ¿quién era el enemigo de quién? Paz de Cristo. El ángel está de pie, Josué lo mira, el ángel está con la espada desenvainada. Amén. En sí el ángel estaba ahí para llevar algo de parte del Señor. Y Josué pisó un lugar sagrado, donde, como le dice el ángel, el lugar donde estás parado, santo es. Amén. Josué traía sandalias todavía de las de Egipto. Alabamos al Señor, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Amén. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció, quitó las sandalias. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿de qué lado estamos nosotros? Si estamos del lado del Señor, tenemos que quitar el pecado, tenemos que quitar la maldad, tenemos que ser santos delante del Señor. Alabamos su nombre, hermanos. Porque no se puede servir a Dios de otra manera. Se tiene que servir a Dios así, de esa manera. A veces nosotros decimos: no pasa nada. No es cierto. Dios conoce todas las cosas. Amén. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. A Dios se le sirve de la manera como Él lo dijo en su palabra. Bendito el nombre de nuestro Dios. Mucha gente quiere servir a Dios, pero trae todavía sandalias de Egipto, y tiene que tirar esas sandalias de Egipto para servir al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor Jesucristo, hermanos? Y esto es así, hermanos, amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Tenemos que echarle ganas. Aleluya. Porque Dios, hermano, nos ha mostrado el bien, el mal. Dios nos ha mostrado la puerta estrecha, la puerta ancha. Dios nos ha mostrado el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la perdición. Amén. Y Él nos enseña de que la manera como nosotros vamos a entrar por esa puerta estrecha es obedeciéndole a Él, haciendo su voluntad, siguiéndole al Señor. Amén, hermanos. Siendo íntegros delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Gálatas es que dice, perdón, que dice, cuando Pablo dice a los Gálatas, ¿verdad? Que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y él dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Alabamos al Señor, hermanos. Dios quiere caminar con nosotros, por eso, ¿verdad? Leíamos, aquí yo te expongo la vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En Deuteronomio leíamos, ¿se acuerda? Lo que leíamos. Vamos a leer otros versículos más. Ahí, gloria al Señor Jesús. Deuteronomio, alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. Alabamos su nombre. Capítulo 30 leíamos, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Leíamos el 19, ¿verdad? 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El verso 20: amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días,
a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las había de dar. Amén. ¿Quién es la vida de nosotros? Es Dios. Amén, hermanos. O sea, Dios nos expone la vida y la muerte. O sea, claramente el Señor nos dice, escoge la vida, escógeme a mí, porque caminando conmigo te va a ir bien. Paz de Cristo, hermanos. Caminando con Dios nos va a suceder como a Enoc, ¿verdad? Que se fue a la presencia del Señor. Nos va a suceder como Noé, que se fue a la presencia de Dios, como también se fue Abraham, Isaac, Jacob, amén, como también se fueron los apóstoles. Todos aquellos siervos y siervas del Señor se fueron con el Señor a la presencia de Dios. Pero aquí en esta vida, estando, hermanos, en nuestro cuerpo mortal, tenemos nosotros que seguir el camino que lleva a la salvación y no el camino que lleva a la perdición. Hay dos caminos, hay dos puertas, amén. Está la vida y la muerte. Usted y yo somos los que elegimos si queremos servir a Dios o no queremos servir a Dios. Pero el Señor nos dice que le escojamos a Él porque es lo mejor para nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el Señor dice, usando al apóstol Juan, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? La vanagloria, todo lo que es el pecado, todo eso, dice el Señor, tiene un fin. Pero aquel que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Amén. Aquel que quiere ser amigo del mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios. Amén, hermanos. Nos conviene a nosotros estar del lado del Señor. Amén, hermanos. Y no en el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Job capítulo 22. Job capítulo 22, leámoslo ahí, hermanos. Gloria a Dios. Para terminar, hermanos. Aleluya. Dice el verso 22, hermanos, 22 de Job. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El 25, el poderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. 26, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Qué hará Él, hermanos? Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Santo es nuestro Dios. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Nosotros, como dice aquí la palabra del Señor, amén, tenemos que amistarnos, como dice el verso 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Léalo conmigo el 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Amén, hermanos. Si nos amistamos con Dios, amén, ¿qué sucederá? Dios derramará de sus bendiciones sobre nosotros. Y cuando estemos nosotros en dificultades, vamos a orar al Señor y el Señor va a escuchar nuestra petición. Amén, hermanos, porque Él promete bendecirnos a nosotros en gran manera. Amén, pero tenemos que tener amistad con nuestro Dios y para tener amistad con Él tenemos que hacer su voluntad.
De otra manera no, hermanos. Hace unos días una señora me decía, ¿verdad? Si una persona que es borracha, pero dice que es salva, que ya se entregó al Señor, se muere viviendo en borrachera, le dije, pues la Biblia dice que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Pues me dijo, yo no creo así, me dijo, pues yo creo que la persona es salva desde que se entrega al Señor. Yo le dije, pues la Biblia dice que el árbol por sus frutos es conocido, y aquel que sirve al Señor da testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, y como es nueva criatura no vuelve otra vez a las cuestiones del mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y a Dios se le sirve como está escrito en su palabra, y de esa manera es como vamos a tener amistad con Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. No se trata de encajar mis pensamientos a los pensamientos de Dios, mi manera de ser, que Dios sea a mi manera de ser, amén, sino que se trata más bien de que yo tengo que ser a la manera que Dios me dice en su palabra. Gloria a Dios. Cuando Dios dice que ores, tienes que orar. Cuando Dios dice, verdad, que te congregues, tienes que congregarte. Cuando Dios dice en su palabra que tienes que alabarle, tienes que alabarle. Cuando Dios dice que tienes que ser santo, tienes que ser santo delante del Señor. Porque de otra manera, hermanos, estaríamos en el otro campo, del otro lado del campo, ¿verdad?, de batalla, sirviendo al enemigo. El Señor nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Amén, hermanos. Ánimo, hermanos. Dios les bendiga.